Entonces inicio la grabación. Y listo, ya está grabando y voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, bien, vamos a empezar. La clase anterior estábamos viendo ecuaciones, vimos cómo se resolvía con raíz. Y luego también entramos a inecuaciones. Primero aprendimos sobre los intervalos. Luego ya resolvimos alguna. Creo que solo una. Sí, solo resolvimos eso. Esa de aquí. Vamos a resolver la misma, pero usando otro método. Entonces la voy a poner aquí. Bueno, para resolver esto ya vieron que primero usábamos las proposiciones. Como esto ya está expresado en factores, vimos dónde estos se hacían, dónde estos dos eran aquí. También vimos dónde eran mayores a 0, dónde eran negativos y dónde eran positivos. Entonces, bien, vamos a hacer uno. No sé si tengo un nombre, pero vamos a poner usando una tablita, usando una tabla. Para resolver esta inecuación, también se puede hacer usando una tabla. Esta tabla no sé si tiene un nombre específico. Suelen llamarla puntos críticos. Pero no estoy seguro si es un nombre real. Pero bien, vamos a usar esta tabla. Puede que se llame puntos críticos. Entonces esa tabla se va a formar de esta forma. Primero, debo expresar mi inecuación en factores. Pero miren, esto ya está en factores. 1 y 2, dos factores. Entonces, bien, una vez que ya tengo en factores, ya puedo ir armando mi tabla. Entonces le voy a hacer con regla. Lo armaremos de la siguiente manera. Entonces, listo, aquí tenemos una tablita. Vamos a ver los puntos críticos. Estos puntos van a ser donde mis factores se hacen 0. Entonces, bien, mi primer factor es esto de aquí. Y voy a ver dónde se hace 0. Despejando X, me sale que mi primer factor se hace 0 en A. De igual forma, voy a ver dónde este se hace 0. Despejando, me sale que se hace 0 en X igual a B. De
Recordando que A es menor que B, entonces yo ya sé la posición. Voy a ubicar estos puntos aquí en la tabla. En un extremo va a ir el menos infinito y en el otro extremo va a ir el más infinito. En estos dos van a ir los puntos que acabo de hallar. Por ejemplo, aquí va el A y acá va el B. El A va primero porque yo sé que A es menor que B. Por eso le puse el A primero y luego el B. Entonces, bien, luego debo analizar. En estos cuadritos de aquí voy a poner mis factores. Y aquí voy a poner su multiplicación. Entonces, bien, yo voy a analizar el signo. Bueno, primero, usemos este color. Miren, como tengo mayor que, entonces esto va a ser un intervalo abierto. Entonces, en mis puntos críticos, recuerden, para mi factor x menos a, su punto crítico es el a. Y voy a poner un círculo así, que me indique que va a ser un intervalo abierto. De igual forma, en el b, recuerden que el punto crítico del b, digo del x menos b, es b. Y voy a poner a un círculo así, de igual forma que me muestre que va a haber un intervalo abierto. Entonces, bien, ya he ubicado en los puntos críticos que va a haber intervalo abierto, porque hay un mayor que. Si hubiese un mayor igual que 0, aquí sería cerrado. Entonces recuerden, esto me va a indicar mayor que o menor que, me va a indicar intervalo abierto. Mayor igual o menor igual me va a indicar intervalo cerrado. Entonces, bien, se borró todo. Listo. Entonces, bien, les dije, aquí tengo un mayor que. Por lo tanto, voy a poner intervalo abierto en los puntos críticos. Recuerden, el punto crítico para x menos a es a y el punto crítico para x menos b es b. Entonces, bien, ahora debo analizar su signo. Entonces, yo voy a ver dónde x menos a es mayor que 0, es decir, es positivo. ¿Dónde es positivo mi x menos a? Despejando, me sale que x menos a va a ser positivo en x mayor que a. Entonces, si en x es mayor que a, digo en x, si en x mayor que a es positivo, en x menor que a va a ser negativo. O bueno, también podemos analizarlo, aunque es algo obvio, pero igual, por si acaso. Si voy a analizar dónde es negativo, obviamente me va a salir en x menor que a. Y acá igual, si analizo dónde es positivo, mi x menos b, me va a salir que es positivo en x mayor que b. Y de igual forma, si analizo dónde es negativo, me sale que es negativo en x menor que b. Entonces, bien, ahora ya sabiendo su signo, primero para el x menos a, me dice que es negativo en x menos a menor que 0, que es en x menor que a. Entonces aquí yo tengo x menor que a.
Le voy a poner el signo negativo. Y ahora en x mayor que a, me dice que es positivo. Entonces de este lado, estoy en mayor que a. Y del lado izquierdo, estaba en menor que a, por eso voy con signo negativo. Y del otro lado de la derecha, como es mayor que a, por eso le pongo signo positivo, porque ya hice el análisis. Me decía que x es positivo en x mayor que a. De igual forma va a pasar acá abajo. Yo sé que es negativo cuando es menor que b, y es menor que b a su lado izquierdo. Yo sé que va a ser positivo en x mayor que b, y esto es mayor que b al lado derecho de b. Entonces, bien, como ven, aquí va a tener positivo. Entonces, de esta forma ponemos los signos, analizando dónde mi factor es positivo y dónde mi factor es negativo. Igual forma, en el otro va a ser igual. Analizo dónde mi factor es positivo y dónde mi factor es negativo. Nuevamente, como les dije, el primer factor me dice que es negativo en menor que a. Por eso a la izquierda de a puse negativo. Me dijo que es positivo en mayor que a. Por eso a la derecha de a puse positivo. De igual forma pasó aquí abajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo entendido? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Listo. Entonces, bien, continuando. Ahora yo voy a multiplicar estos signos. Negativo, negativo, me da positivo. Positivo, negativo, me da negativo. Positivo, positivo, me da positivo. Entonces, bien, ahora yo me voy a fijar en qué tengo. Tengo mayor que cero, es decir, positivos. Entonces, como tengo en mi ecuación mayor que cero, yo debo ver los positivos, que es este de aquí y es este de aquí. Entonces, cada cuadrito me va a representar un intervalo. Por ejemplo, este me va a representar el intervalo de menos infinito a abierto, porque recuerden, este punto, este punto crítico resultó ser abierto porque tenemos mayor que. Si tuviéramos mayor o igual, tuviéramos cerrado. Pero recuerden, es abierto porque tenemos mayor que. Entonces, en el siguiente cuadrito, yo tengo el siguiente intervalo de A a B. Abierto porque ya dedujimos que estos puntos son abiertos. Solo por el hecho de que tenemos en nuestra inecuación mayor que. Y en el siguiente cuadrito, tengo de B abierto hasta más infinito. Entonces, bien, ya analizamos que necesitamos los positivos. Y los positivos están en estos dos cuadritos de acá. Es decir, yo necesito este intervalo y este intervalo. Entonces la solución vendría a ser la unión de esos dos intervalos. Y listo, así acabaría el ejercicio. Recuerden, si aquí me dieran un conjunto diferente a los reales, yo debería, mi solución
le debería intersecar ese conjunto que me den. Pero me da uno que es igual a los reales. Por eso se queda así mismo. Y miren, aunque intersequemos los reales, intersequemos a mi conjunto solución los reales, dámosle aquí para que se vea mejor. Solución me salió desde menos infinito a unión de b a más infinito. Y aunque le intersequemos el conjunto en el que me dan, es decir, los reales, me va a quedar lo mismo que saqué. Porque miren, graficando, aquí A y B, le pongo A primero porque ya el ejercicio me decía que A es menor que B. Por eso A va primero. Entonces, bien, graficando, esta línea azul son todos los reales. Esta línea roja van a ser los dos conjuntos que tengo. Los conjuntos que tengo entre paréntesis, la unión de menos infinito a con b a más infinito. Entonces, bien, haciendo intersección, es decir, donde se chocan, es en esta parte de aquí, donde está el tomate. Entonces, sacando esta intersección aparte, me sale y al final me queda esto de aquí. Hacer la intersección de allá arriba, me sale esto de aquí, que es lo mismo que ya teníamos en el principio. Entonces, esto me va a salir igual a de menos infinito a A abierto, unión de B a más infinito. Entonces, bien, siempre recuerden intersecar el conjunto que le dan. Por ejemplo, aquí me dan el conjunto en los reales, pero recuerden, en los reales me va a salir igual. La intersección me va a salir igual a lo que saqué primero. Por eso evitamos hacer eso, porque podemos perder tiempo. Entonces, recordar que si me pide que resuelva en el conjunto de los reales, solo resuelvo hasta que me salga el conjunto solución. Ya que intersecarle los reales solo me quita tiempo, al final me queda lo mismo, como pueden ver. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Esto que estoy encerrando fue mi respuesta. Conjunto solución. Como ven, es igual al que sacamos el día sábado. Entonces, esta es otra forma de resolver nuestra ecuación. Usando esta tablita. Como les dije, no estoy seguro de su nombre, pero solíamos llamarlo puntos críticos. Pero bien, no se preocupen, pueden usar este método para realizar sus ejercicios al momento de que ya estén en clases. Sí, así que ya les van a enseñar este mismo método para resolver inecuaciones. Entonces, bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora me da este de aquí. Me dice que resuelva la inecuación x cuadrado más 2x menos 7 menor que 0. Menos reales. Entonces, bien, recuerden, yo voy a intentar, normalmente debo intentar descomponer en factores. Porque como ustedes ven,
una vez, ya como ustedes vieron en el ejercicio anterior, una vez descompuesto en factores, es más sencillo hacer el análisis. Entonces, bien, intentar descomponer en factores. Recuerden que para descomponer en factores, yo tenía, por ejemplo, podía completar el trinomio y luego ir a diferencia de cuadrados. O también yo podía, este no siempre funcionaba, pero en caso podía usar, como les digo, esto nunca, no muchas veces funciona porque es difícil ver los números, pero yo puedo también usar el trinomio de la forma x cuadrado más mx más n. Pero como ustedes recuerdan, es un poco complicado ver, a veces es un poco complicado ver dos números que me den un número, que sumados me den un número m y que multiplicados me den un número n. Entonces, bien, cuando sea fácil, sencillo ver esos dos números, podré usar este trinomio. También yo puedo usar la fórmula general. Entonces, bien, yo también he podido usar la fórmula general para descomponer en factores. Ahí también recuerden Ruffini. Aquí pongamos Ruffini. Entonces, eso es lo que hemos aprendido para poder descomponer en factores mis ecuaciones o inecuaciones que me dan. Pero bien, ahorita vamos a fijarnos en la fórmula general. Entonces, como recuerden, yo puedo usar esto cuando tenga expresiones de segundo grado. Y recuerden que sea de segundo grado es que mi x o mi incógnita esté elevado al cuadrado. Bueno, en particular que tenga la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, yo puedo usar la fórmula general y tengo algo de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, venga, yo tengo esa forma aquí. Tengo algo de esa forma ahí. Y yo voy a utilizar la fórmula general para descomponer en factores. Pero al usar la fórmula general, tengo un análisis bastante bueno. Es decir, que me ayudaría fácilmente a determinar lo que yo quiero. Entonces, bien, pongámoslo en otra página. Al momento de usar la fórmula general, al momento de usar la fórmula general, yo puedo concluir, ¿cómo podemos ponerlo? Al momento de usar la fórmula general, se pueden concluir, pongámosle a partir de A y del discriminante. Recuerden, este triangulito de aquí era el discriminante. Entonces, bien, al momento de usar la fórmula general
A partir de A y del discriminante, puedo deducir lo siguiente. Aquí voy a poner 2 puntos porque vamos a deducir algo. Entonces, bien, lo que yo voy a poder deducir está en una tablita. Vamos a dibujar. Línea aquí, línea acá y una línea acá. Entonces, bien, le voy a dibujar otras líneas verticales. Entonces, esta tablita nos va a ayudar mucho. Ya van a ver por qué. Línea más aquí. Y otra línea por acá. Entonces, bien. Aquí voy, como les dije aquí. Como me dice aquí, a partir de A y del determinante, puedo concluir, bueno, puedo deducir algunas cosas. Entonces aquí voy a poner cuando A es mayor que 0. Y acá, los casos cuando A es menor que 0. Y aquí, los casos cuando el determinante es mayor que 0. Los casos cuando el determinante es igual a 0. Los casos cuando el determinante es menor que 0. Entonces, bien, a partir de esto yo puedo deducir lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de que A, gustaría ponerle con otro color, como si no queda bien. Entonces, bien, como les decía, en el caso de que A sea mayor que 0 y del que el discriminante me salga mayor que 0, entonces, ponle bonito con una regla. Necesito todas son líneas, son rectas, cosas, es bien. Recuerden, al momento que yo analizaba mi discriminante y me sale mayor que 0, y si A es mayor que 0, entonces va a haber 2 puntos. Como es una ecuación cuadrática, va a haber 2 puntos, un x1 y un x2. Entre estos 2 puntos voy a poner una recta. Algo así. En la parte de arriba me va a indicar los positivos. Aquí me va a indicar el 0. Justo en la línea me va a indicar el 0. Y en la parte de abajo me va a indicar los negativos. Entonces, bien, miren. Se podría decir que en esta parte de aquí, en esta parte de aquí donde está de verde, yo tengo positivos. Mientras en la parte de aquí de morado, yo tengo negativos. Es decir, desde menos infinito hasta x1 habrán positivos. Bueno, pongamos esto.
Este análisis lo voy a poner afuera para que no esté tan estrecho. Ya ven. Entonces, bien, primero vamos a dibujar esta recta. Entonces, bien, como les decía, esta recta va a ver igual, va a ser igual. Arriba de la línea va a ser reales positivos. Esto de la línea va a ser 0. Y debajo va a ser los negativos. Entonces, bien, cuando yo tengo el discriminante igual a 0, solo voy a tener un punto porque x1 va a ser igual a x2. Y lo que yo voy a tener es esto de aquí. Entonces, miren. Estoy pintando. Nuevamente, lo que estoy pintando solo son reales positivos. En el caso donde yo tengo el discriminante menor que 0 y mi a mayor que 0, la recta va a estar muy arriba, sin importar dónde se encuentre x1 y x2. Sin importar dónde se encuentren x1 y x2, yo siempre voy a tener positivo. Recuerden, aquí arriba es positivo, en la línea es 0, y abajo es negativo. Entonces, sin importar dónde esté x1 y x2, al momento de que mi a es mayor que 0 y que mi determinante, bueno, mi discriminante es menor que 0, yo tengo que, siempre voy a tener positivos. Y ahora vamos a analizar los de acá abajo. Recuerden, arriba positivos en la línea 0 y abajo negativos. ¿Sí? En la línea 0, arriba positivos y abajo negativos. Entonces, nuevamente aquí. Ahora, para a menor que 0 y el discriminante mayor que 0, nuevamente yo voy a tener dos puntos, x1 y x2, y ahora va a ser diferente. Va a ser al revés prácticamente. Voy a tener esto. Entonces, bien, estoy pintando de verde, va a ser donde es negativo. Lo que estoy pintando de morado va a ser que es positivo. Mejor pongamos de los mismos colores de arriba. Entonces, bien, como les decía, aquí voy a tener algo así. Al revés de lo que tenía arriba. Entonces, en esta ocasión, estoy rayando con morado. Son las partes donde es negativo. Lo que estoy rayando con verde son las partes donde es positivo. Acá, nuevamente tengo al revés. Y tengo que x1 es igual a x2. Entonces, en este caso solo tendría negativos. Y acá, nuevamente, como están viendo, todo es al revés. Aquí también vendría a ser al revés. Entonces digo nuevamente, sin importar dónde esté mi x1 o x2, todo va a ser negativo.
Entonces, de esta forma, para no olvidarnos, lo morado es negativo y lo verde es positivo. Entonces, bien, de esta forma, yo obtengo lo siguiente. Estos intervalos. Entonces, veamos, de una forma más entendible, nos vamos a guiar a partir de esta tabla para hacer las inecuaciones. Entonces, de una forma más entendible, veamos cómo podemos ponerlo. Veamos, tal vez tengamos que hacer otra tabla para entenderlo mejor. Entonces voy a intentar seleccionar todo esto. Quiero seleccionar todo esto de aquí. Copiarlo acá. Y así se copió todo. Entonces, una forma un poco más sencilla de ver las gráficas. Y a ver, voy a intentar poner ahora algo un poco más sencillo, sin usar las gráficas para ver lo que está pasando en cada caso. Entonces, bien, primero voy a eliminar estas gráficas que hice. Listo. Entonces, bien, ahora voy a poner en forma de intervalos. Por ejemplo, lo que está en verde, que tenía en verde aquí, son los intervalos donde iba a ser positivo. Es decir, desde menos infinito hasta x1 y desde x2 hasta más infinito, en esto que estoy poniendo en esto que estoy poniendo en verde, en estos intervalos, siempre positivo. Y en el intervalo, en cambio en el intervalo de x1 a x2, es una A, siempre negativo. Entonces, bien, acá, en cambio, ocurre al revés. En el intervalo de menos infinito a x1, el intervalo de x2 a más infinito, siempre negativo. En el intervalo de x1 a x2, siempre positivo. Entonces, bien, de este lado, entonces, yo tengo que desde menos infinito a x1 y de x2 es infinito, siempre positivo. Y en x1, que es igual a x2, es 0. Y acá abajo tengo lo contrario, en cambio. El intervalo de menos infinito a x1, de x2 a más infinito, siempre negativo.
Y en x igual a 1, digo en x1 igual a x2, es 0. Y acá, y en este lado de acá no va a haber intervalos. Como les dije, aquí siempre es positivo. En este caso siempre va a haber positivo. Sin importar los intervalos donde se encuentren x1 y x2. Y acá, que es lo contrario, siempre es negativo. Sin importar intervalos, sin importar dónde esté x1 y x2. Entonces eso es lo que pasa en cada caso, como ven, puesto en palabras y en forma de gráficas para que puedan entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? Entonces, bien, esto es importante, como les decía. Eh, Analizamos esto a partir de acá y vamos a resolver una ecuación, digo una ecuación, y yo les decía que lo importante es intentar descomponer en factores. Para eso teníamos varias formas, pero al momento de usar la fórmula general, yo puedo deducir algunas cositas a partir de lo que me salga en el discriminante y a partir de lo que yo tenga en A. Entonces, bien, a partir de esas cosas, yo deduje estas cositas de aquí. Prácticamente en general deduje intervalos donde va a ser positivo e intervalos donde va a ser negativo. Entonces, bien, ahora sí, vamos a proceder a resolver la ecuación. X cuadrado más 2x menos 7 menor que 0. X cuadrado 2x menos 7 menor que 0. Entonces, bien, como les decía, descomponer en factores. Y para ver mejor lo que acabamos de ver en los cuadritos, voy a usar la fórmula general. Voy a usar la fórmula general. Entonces, bien, recuerden, aquí tengo un 1 y aquí este 1 vendría a ser mi A, este más 2 mi B y este menos 7 mi C. Entonces, analizando el discriminante, recuerden, el discriminante va a ser igual a lo que tengo adentro de la raíz. Y lo que tengo dentro de la raíz es b cuadrado menos 4 por a por c. Reemplazando, b tengo que es 2. Eso elevado al cuadrado menos 4 por 1, que es a, y por menos 7, que es c. Y haciendo esto me sale que, creo que me sale 32. Sí, me sale 32. Y miren, es mayor que 0. Es decir, el discriminante es mayor que 0. Y ya tengo que a, como es 1, también es mayor que 0. Entonces ya tengo estos dos de aquí. Yo puedo pasar a hacer el análisis a partir de mi tablita. Entonces, para a mayor que 0 y el discriminante mayor que 0, yo tengo que va a ser positivo de menos infinito a x1 y de x2 a más infinito. Y que va a ser negativo el intervalo de x1 y x2. Entonces, bien, tenemos por aquí positivo en
desde menos infinito a x1, x2 a más infinito. Y negativo en de x1 a x2. Entonces, miren chicos, yo tengo menor que 0, es decir, negativo. Entonces, yo necesito este de aquí, ese intervalo de aquí. Entonces, listo, haciendo este análisis, viendo mi ecuación, veo que necesito negativo. Y yo sé, a partir de lo que determiné, como a es mayor que 0 y mi discriminante es mayor que 0, entonces los negativos yo voy a tener en el intervalo de x1 a x2. Entonces, bien, ya determiné esto. Solo me falta ver cuánto es x1 y cuánto es x2. Y para eso solo voy a reemplazar en la fórmula general. Pongámosle con menos. X1 va a ser con menos. El x2 va a ser con positivo en la raíz. Entonces, bien, solo me queda reemplazar menos b es 2 menos lo que está dentro de la raíz, yo ya sé que es 32 sobre 2a, que es 2 por 1, que es 2. Y acá me queda lo mismo, solo que con signo diferente. Más raíz de 32 sobre 2. Entonces, bien, vamos a intentar descomponer esto en un poco más sencillo. Por aquí menos 2 menos. Yo sé que 4 por 8 es 32. Aquí divido para 2. Y voy a poner algo similar. Menos 2 más. Yo sé que 4 por 8, 32. Entonces voy a seguir acá en la siguiente página. X1. Esto que descompuse en 4 por 8 me va a quedar raíz de 2. Digo 2 por raíz de 8. Menos 2 raíz de 8. Porque como les dije, 32 es igual a 4 por 8. La raíz de 4 es 2 y multiplico por lo que me queda dentro, que es raíz de 8. Y acá me va a quedar lo mismo, pero con signo diferente. Y ahora, miren, también puedo hacer lo siguiente. Separar en dos fracciones diferentes. Acá también separo en dos fracciones diferentes. Y miren, se puede simplificar, quedándome así, que x1 es igual a menos 1 menos raíz de 8 y x2 es igual a menos 1 más raíz de 8. Entonces ya tengo x1 y x2. Lo que yo determiné es que lo que necesito es el intervalo de x1 y x2 abierto. Entonces bien, mi solución tendría que ser el intervalo que quería, que era de x1. En este caso es menos 1 menos 8 a x2. En este caso es menos 1 más raíz de 8. Y miren, ya he determinado mi conjunto solución. Y veamos, como me decía, solo los reales. Al momento de intersecar mi solución con los reales, me va a quedar mi solución mismo. Entonces hasta ahí llega. Ya he determinado mi respuesta.
Esto de aquí. Entonces, como ven, al momento de tener algo de la forma ecuación cuadrática, o bueno, en ecuación cuadrática, puedo usar la fórmula general y a partir de eso deducir algunas cosas. Y miren, a partir de todo eso yo ya deduje mi respuesta. Gracias al estudio del discriminante y de ver si es positivo o negativo. Y miren, de esta forma he llegado a mi respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, no. Entonces, bien, si no hay preguntas, continuemos. Entonces, bien, como les decía, todo esto surgió a partir de que al momento de hacer ecuaciones, y bueno, también en ecuaciones, yo intento descomponer lo que tengo en factores. Y si uso la fórmula general, puedo hacer este análisis. Entonces, bien, vamos a hacer otro. Esta inecuación de aquí no me dice nada, entonces voy a deducir que es de resolver en los reales. Entonces, bien, miren, yo voy a intentar que quede 0 a un lado. Entonces, para esto yo voy a intentar multiplicar, bueno, pasar a multiplicar esto acá. Pero miren, hay algo muy importante. Aquí hay que tener mucho cuidado con las inecuaciones, chicos. Porque, digamos que tengo algo así. Hay que recordar que tengo que recordar lo siguiente. Por ejemplo, si tengo algo de este tipo, al momento que yo paso a multiplicar acá, mi ecuación cambia. Porque estoy pasando un negativo a multiplicar. Cuando paso a multiplicar un negativo, mi inecuación cambia. Mi desigualdad cambia. En el caso de tener un positivo y negativo, y aquí en caso de tener un positivo, la inecuación se mantiene. Entonces, esto es importante analizar antes de lanzarnos a despejar. Como les decía, miren aquí, yo tengo al otro lado un negativo. Y si trato de pasar a multiplicar, mi inecuación, mi desigualdad cambia. En el caso de tener un positivo de este lado, al momento de pasar a multiplicar, la inecuación se mantiene. Mi desigualdad se mantiene. Entonces, bien, les decía, yo quiero pasar esto de aquí a acá, pero no puedo, al menos no todavía, hasta analizar si tengo un negativo o un positivo ahí abajo. Porque como les decía, si es positivo, la desigualdad se va a mantener. Pero si es negativo, la desigualdad cambia. Entonces, bien, la pregunta si es positivo o negativo. Pero miren, esto es fácil verle, como ya vimos casos así. No sé si ya pueden verle, pero yo sé que eso siempre es positivo. Porque miren, tiene x cuadrado y para cualquier valor de x, esto me va a salir mayor o igual que 0.
En que me salga 0, yo ya tengo 1 y eso me da positivo. Y si tengo otros números, me va a dar un número positivo que sumado a 1 me da otro positivo. Por eso yo sé que ese número de ahí siempre es positivo. Siempre es positivo. Entonces yo puedo pasarlo a multiplicar sin problema, sabiendo que no va a cambiar mi desigualdad, porque siempre es positivo. Entonces, bien. Me queda lo siguiente. Y como les dije al principio, yo quiero dejar un 0 de un lado. Voy a dejar el 0 al lado derecho. Y para hacer eso, paso a restar mi 1. De esta forma ya tengo aquí mayor que 0. Y bien, ahora, como les decía, descomponer en factores. Para eso yo voy a primero hacer una suma de fracciones. Entonces al sumar eso de ahí, me va a salir lo siguiente. Al momento de hacer esta resta, sale esto de acá. Yo sé que eso es mayor que 0. Realizando un poco más la resta, sale x más 1 menos x más 1. De x menos 1 mayor que 0. Entonces miren, poco a poco, yo estoy expresando en factores. Entonces, bien, sumando los términos semejantes, me sale x cuadrado menos x más 2 sobre x menos 1 mayor que 0. Entonces, bien, yo ya puedo analizar que miren, si separo esto aquí, que tendría unos factores. Y para que me dé positivo, porque miren, esto me muestra que quiero positivo. Entonces, si recuerdan, para que me dé positivo, debo analizar dónde esto es mayor que 0, dónde esto es mayor que 0, o dónde eso es menor que 0, y dónde eso es menor que 0. Entonces, yo ya puedo analizar. De un lado tengo una expresión cuadrática y del otro una expresión de fracción. Entonces, voy a usar el mismo análisis para la expresión cuadrática, el análisis que hice anteriormente. Entonces primero voy con este. Necesito saber dónde este es mayor que 0. Entonces bien, les decía, primero vamos a determinar qué nos sale en el discriminante. Recordar por el discriminante, por ejemplo, aquí tengo un 1, este vendría a ser mi A, y tengo un menos 1, vendría a ser mi B, y aquí un más 2 que vendría a ser mi C. Y reemplazando, entonces yo tengo 1 al cuadrado menos 4 por, perdón, aquí menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 2, y esto es igual a, me parece que es menos 7. ¿Sí? Y esto es menor que 0. Entonces tengo que mi A es mayor que 0 y mi discriminante es menor que 0. Entonces yo voy a ver
yo voy a ver qué pasa cuando mi A es mayor que 0 y mi discriminante es menor que 0. Entonces, regresando a la tablita de acá, no es mayor que 0 y mi discriminante es menor que 0, me dice que siempre es positivo, sin importar dónde. Siempre es positivo, sin importar los intervalos. Entonces, miren, a partir de esta deducción de aquí, ya pude ver que siempre va a ser positivo. De x menos 2 más 2, siempre positivo. Siempre se cumple. Entonces, bien, yo inicialmente necesitaba ver dónde x cuadrado menos x más 2 es positivo y dónde es negativo. Pero miren, ya deduje que siempre es positivo. Siempre se cumple. Siempre positivo. Deduje esto gracias a la tablita. Entonces, si siempre es positivo, yo debo ver dónde el otro también es positivo. Entonces, ahora solo me falta ver dónde el otro siempre es positivo. Para hacer este análisis, solo me voy a fijar en este de aquí. Tengo abajo de la fracción. Porque si aquí es positivo, la fracción me va a salir positiva. Y si aquí abajo es negativo, toda la fracción va a ser negativa. Entonces solo es cuestión de fijarse aquí, donde es positivo. Y me dice que es positivo en los mayores a 1. Entonces, bien. Yo tengo aquí, entonces mi solución es que siempre va a ser positivo en 1, de 1 a más infinito. Y debo intersecar donde es positivo en el otro factor. Pero aquí tengo que siempre es positivo, es decir, que en todos los reales es positivo. Todo R positivo. Entonces, bien, voy a intersecar los conjuntos donde mis factores son positivos. El primer factor, que es x2, bueno, x cuadrado menos x más 2 es positivo en todo R, en todos los reales. Y mi segundo factor, que es 1 sobre x menos 1, es positivo desde 1 hasta más infinito. Entonces, intersecando pongamos aquí, aquí, mi intervalo es de 1 a más infinito. Entonces, intersecando esto con esto, los intervalos donde mis factores son positivos, al intersecar eso, yo voy a tener la solución. Y miren, como les decía, recordar, si tengo un intervalo y le interseco dos reales, me va a salir me va a salir el mismo intervalo. Entonces, bien, ya tengo la solución. Ahora, debo ver, no me pedían nada, no me pedían ningún conjunto. Entonces, hasta aquí sería el ejercicio. Como no me dice ningún conjunto, yo le voy a dejar hasta aquí. Si me diera algún conjunto, yo debería intersecar ese conjunto. Pero como no me lo da, entonces yo puedo dejarle ahí, que la solución está en el intervalo de 1 abierto hasta más infinito. Deduje eso a partir de hacer toda esta deducción. Entonces, bien, como ven, no es tan complicado. Podemos hacer ayuda de la tabla y luego lo demás ya está hecho.
Bien, entonces, como les decía, de esta forma acabamos con el ejercicio. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No escuché. Creo que alguien habló. Bueno, supongo que no hay preguntas. Entonces, mucho ojo, chicos. Lo esencial es deducir casos. Lo esencial es dejar un cero a un lado de la desigualdad, luego intentar descomponer en factores y luego ir analizando casos. Entonces, bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Este es con raíz. Este es un poquito más complicado, chicos. Algo importante que me olvidé aquí. Cierto, cierto. Disculpas, algo importante es aquí también, como en ecuaciones. Recuerden, yo tenía condiciones para las ecuaciones en caso de tener una fracción o una raíz. Miren, aquí tengo una fracción y yo sé que esto de aquí debe ser diferente de cero. Es decir, x debe ser diferente de uno. En la otra fracción no ocurre nada porque siempre es positivo. Y bien, en esta condición, ahora mis condiciones yo las voy a expresar en forma de conjuntos. Por ejemplo, esto de aquí que me dice x es que x debe ser diferente de uno, yo lo puedo expresar de la siguiente manera, que la respuesta debe estar en este conjunto de aquí. O bueno, más que debe estar, la respuesta solo puede estar, la respuesta solo puede estar en ese conjunto. Entonces aquí pongo abierto el uno y de esa forma estaría excluyendo al uno. Aquí va una unión. Mejor para que se vea. Aquí va unión y así. Entonces sería en el conjunto de menos infinito a uno abierto, unión, uno abierto a más infinito. Entonces la respuesta, lo que me dice este conjunto es que la respuesta solo puede estar en ese conjunto. Entonces al final, luego de haber intersecado los dos conjuntos donde se cumplían mis factores, lo que yo quería para mis factores, yo tenía que intersecar mi conjunto A. Recordar que mi conjunto A es de menos infinito a uno, unión de uno a más infinito. Entonces, bien, haciéndolo aquí rapidito, no siempre van a tener que hacer estos gráficos de intervalos. A veces ya es fácil verle al ojo, pero bueno, vamos a seguir haciendo los gráficos para verle mejor. Entonces, bien, para el primero, para mi S, yo tengo que yo tengo que va de uno. Bien, aquí es uno. Entonces yo tengo para mi S que va de uno abierto hasta más infinito. Y para mi conjunto A, que le voy a poner en tomate, yo tengo que es la unión de menos infinito a uno abierto y de uno a más infinito. Miren, al hacer esta intersección, recuerden, intersección es ver dónde se tocan ambos.
yo veo que ambos se tocan. Veo que ambos se tocan aquí, en el intervalo de 1 abierto hasta más infinito. Y miren, prácticamente la solución me quedaría otra vez igual. Quedaría de nuevo de 1 hasta más infinito. Pongámosle solución total de 1 a más infinito. Entonces, nuevamente, aunque no parecía importante, aunque pareció que nos dio lo mismo, no siempre va a ser así, es importante analizar. Entonces, mil disculpas, lo primero que debíamos hacer era algo similar que en las ecuaciones, ver mis condiciones. Entonces aquí yo tenía fracciones y veía dónde las fracciones pueden existir. Y la única que me preocupó es la fracción de 1 sobre x menos 1. Y yo deduje que x no puede ser igual a 1. Entonces, excluyendo al 1, tengo que excluyendo al 1, tengo que a va desde menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. Y ya, ese va a ser el conjunto donde la respuesta puede existir. Y al final, resuelvo todo e interseco lo que tengo con mi conjunto A. Y así obtengo la solución total. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a intentar resolver esta ecuación de aquí. Entonces, como les decía, igual que en las ecuaciones, debo ver, al momento de tener raíces o fracciones, debo ver unas condiciones. En este caso sería el conjunto donde puede estar la respuesta. Entonces, bien, recordemos, al momento de tener raíz, yo debería ver dónde lo que tengo adentro es positivo, porque no existe raíces de números negativos. Entonces, haciendo esto de aquí, despejando esto de aquí, me sale lo siguiente. Me sale que el número de dentro de mi raíz va a ser positivo cuando x es menor o igual que 2. Es decir, en el conjunto de menos 1, bueno, es decir, que x pertenece al conjunto de menos infinito hasta 2 cerrado. Es cerrado porque aquí tengo menor o igual. Entonces, bien, ya determiné mi a, que va a ser el conjunto de menos infinito hasta 2 cerrado. Entonces, bien, recordar, ya determiné mi conjunto donde pueda existir la respuesta y esto voy a intersecar al final. Entonces, mucho ojo, chicos. En esta inecuación sí es un poquito difícil resolverle, porque miren, primero, sé que muchos lo que quisieran hacer aquí es esto de aquí, y nos quedaría algo así. Pero ojo, no, siempre pasa eso. Nuevamente lo que nos va a, ¿cómo decirlo?
Nuevamente lo que nos va a afectar va a ser el signo de este. Mejor dicho, yo no sé si este es positivo o negativo. Yo no sé si es positivo o negativo. Mejor dicho, bueno, este, como es raíz, debe ser positivo o mayor o igual que cero. Pero el otro, yo no sé si es positivo o negativo. Entonces, bien, como yo no sé el signo, yo no puedo hacer esto. No siempre pasa eso, no puedo hacer eso. Voy a poner así, sin saber el signo de X, puedo hacer eso. Porque digamos, como ejemplo, digamos que, pongamos aquí de nuevo así, digamos que esto es igual a 5. Y aquí tengo que es mayor a menos 2. Entonces, si yo elevo al cuadrado, no, mejor pongamos a 2, que es mayor a menos 2. No, un ejemplo mejor, a 1. Digamos que mi raíz es igual a 1 y que mi x es igual a menos 2. Entonces, si yo elevo a ambos lados, aquí me queda x es mayor, digo 1 es mayor a menos 4, pero eso está mal. Aquí la desigualdad cambia a 1 menor que 4. Entonces, es a eso a donde me voy. Yo no sé el signo de x. Entonces, si yo no sé el signo de x, podría pasar esto. O, por ejemplo, aquí, digamos, este es 2, este es 1. Momento de elevar a ambos al cuadrado. Ahí sí se me queda la igualdad. Pero acá, en cambio, donde tengo 1 mayor que menos 2, al momento de elevar al cuadrado, la desigualdad cambia. Por dicho, si x es negativo, la desigualdad cambiaría. Y si x es positivo, la desigualdad se mantiene. Entonces, por eso yo no puedo irme a elevar al cuadrado a ambos lados. Yo no puedo irme a elevar el cuadrado a ambos lados para sacar la raíz. Porque yo no sé si la desigualdad va a cambiar o se va a mantener. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Esto es muy importante, por eso en ecuaciones es un poco más difícil, porque es importante ver estas cosas, sobre todo cuando intentamos elevar al cuadrado o cuando intentamos pasar a multiplicar algo al otro lado. Como ven, la desigualdad podría cambiar o podría mantenerse, dependiendo del signo. Entonces, bien, como les dije aquí, y les di un ejemplo en el que raíz de 2 menos x era 1 y que x era menos 2. En el caso de que raíz de 2 menos x es igual a 1 y x es igual a menos 2, al momento de elevar a ambos al cuadrado, la desigualdad cambia. Y en el caso de que raíz de 2 menos x sea igual a 2 y que x sea igual a 1, al elevar al cuadrado a ambos lados, la desigualdad se mantiene. Entonces, bien, yo debería analizar
donde la igualdad se mantiene y donde la igualdad cambia, la desigualdad cambia. Entonces, bien, vamos a tratar de ver eso, de donde la desigualdad se mantiene y donde la desigualdad va a cambiar. Entonces, bien, aquí sí hay que pensarle un poco. Yo vi, entonces yo voy a ver dónde 2 menos x es mayor que 0. Hago esto con el propósito de ver dónde la desigualdad cambia y dónde no. Entonces, bien, despejando, me sale lo siguiente. Entonces, esto de aquí, o mejor dicho, 2 menos la raíz de 2 menos x será positivo en x menor a 2, es decir, en el intervalo de menos infinito a 2. Entonces, bien, guiándome de ese intervalo, en intervalo de menos infinito a 2, yo sé que x será negativo. Vamos a incluir el 0 aquí. Yo sé que x va a ser negativo de menos infinito hasta 0. Y x será positivo desde 0 hasta 2. Entonces, bien, prácticamente aquí estoy dividiendo mi intervalo en dos partes. Esto es aquí. Y miro que x será negativo desde menos infinito a 0. No incluyamos el 0 aquí. Veámoslo acá. Será positivo o 0 en el intervalo de 0 cerrado a 2 abierto. Entonces, bien, ya deduje esto. Primero, vi dónde mi raíz va a ser positiva. Porque la raíz debe ser positiva. Y luego, una vez que vi el intervalo donde la raíz va a ser positiva, a partir de ese intervalo, vine a ver dónde x será negativo y dónde x será positivo o 0. Y ya determiné dónde. Como les digo, x será negativo de menos infinito a 0 y será positivo de 0 cerrado a 2. Básicamente estoy dividiendo el conjunto que acabé de determinar en 2. Entonces, bien, voy a hacer dos casos. Primero, en voy a hacer dos casos. El primero va a ser en el intervalo de menos infinito a 0. Entonces, bien, en ese intervalo de menos infinito a 0, yo sé que 2 menos x va a ser mayor que 0. Y que x también, no, que x va a ser menor que 0. Y ya deduje aquí que x será negativo en este intervalo. Y acá, yo sé que este será positivo en este intervalo. Y si es positivo de menos infinito a 2, también va a ser positivo de menos infinito a 0. Yo puedo deducir que en este intervalo de aquí es positivo la raíz de 2 menos x y es negativo x.
Entonces, si este es positivo, este es negativo, por dicho, si ese siempre es positivo, y este de acá siempre negativo, yo puedo decir que esto siempre se cumple, que esa desigualdad siempre se cumple. Porque miren, la raíz siempre positiva y mi x siempre negativa. Entonces, la raíz siempre va a ser mayor que x para cualquier valor de este intervalo. Entonces siempre se cumple. Es decir, que ya tengo el primer intervalo donde se cumple lo que quería, que es mi inecuación. Bueno, aquí mi inecuación se cumple en menos infinito más cero. Entonces, bien, ya vimos allí. Ahora vamos a ver en el segundo intervalo. El segundo intervalo es este de aquí. Ahora voy a ver en el intervalo de 0 cerrado a 2. ¿Estás bien? Nuevamente, yo sé que en ese intervalo mi raíz de 2 menos x va a ser positivo y mi x va a ser mayor o igual que 2. Mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Bueno, para ser más exactos, mi x va a ser, mi x va a ser mayor o igual que 0 y menor que 2, porque estamos en este intervalo. Entonces, nuevamente, haciendo este análisis, voy a poner nuevamente mi ecuación. Yo sé que en 0 cerrado a 2, nuevamente siempre positivo, y este va a ser, va a estar, bueno, pongámoslo igual, siempre positivo. Positivo o 0. Entonces, bien, chicos, como ambos son positivos, yo tranquilamente puedo elevar al cuadrado. Tranquilamente, como ambos son positivos, puedo elevar al cuadrado. Bien, ahora, pasando a otro lado, sale lo siguiente. Le voy a cambiar de signo. Cambiarle de signo. Ahora voy a tener que es menor que 0. Y cambiar de signo para que me quede mi a positivo. Entonces, bien, pasé a restar mi x cuadrado y como quería que mi x cuadrado quede positivo, cambié a toda mi expresión de signo. Y al cambiar toda mi expresión de signo, ahora me sale que es menor que 0. Y ahora bien, yo podría ir analizando esto en factores. Yo puedo hacer este análisis descomponiendo en factores. No sé si le ven.
Pero voy a usar el trinomio x cuadrado más mx más n, porque no está complicado verlo. Entonces, nuevamente, voy a fijar en este de aquí, poner en orden. Entonces, yo necesitaría dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 2. Y eso es fácil. Pongámosle aquí más 2, menos 1. Y miren, 2 menos 1 me da 1, como quería. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Quería. Eso es lo que quería. Dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 2. Y ya los encontré. Esos números son 2 y menos 1. Entonces, bien, ya pude descomponer en factores. Entonces, mi ecuación va a quedar de la siguiente manera. Pero esto recordar en qué intervalo estoy haciendo esto. En 0 cerrado a 2. En 0 cerrado a 2. Entonces, voy a hacer el análisis de la tabla de puntos críticos. Entonces, bien, recuerden, aquí va a ir menos infinito y acá más infinito. Aquí van a ir mis factores, que son x más 2 y x menos 1. Y aquí va a ir la multiplicación de ambos. Entonces, bien, voy a ver mis puntos críticos, donde x más 2 se hace 0. Se hace 0 en menos 2. Y donde x menos 1 se hace 0, es en x1. Entonces, ubicando en orden, el primer punto crítico sería menos 2 y el 1. Y nuevamente, como tengo una desigualdad menor que, lo que necesito entonces son intervalos abiertos. Es decir, en el punto crítico de aquí, el punto crítico de x más 2 es menos 2. Tengo menor que, el intervalo va a ser abierto. De igual forma acá, en x menos 1 el punto crítico es 1. Y como tengo desigualdad de menor que, voy a tener un intervalo abierto. Y ahora sí solo me falta ver los signos. Entonces debo ver dónde x más 2 es positivo. Me dice que es positivo cuando es mayor que menos 2. Y de igual forma debo ver dónde x menos 1 es positivo y me dice que es positivo en x mayor que 1. Entonces bien, voy a ubicar los signos. El primero me dice que es positivo cuando es mayor a menos 2, es decir, a la derecha de menos 2. Y por lo tanto su izquierda sería negativo. Y en el otro me dice que es positivo cuando es mayor a 1, es decir, a la derecha de 1. Su izquierda vendría a ser negativo. Y ahora, multiplicando menos por menos, aquí me da más por menos, me da menos, y más por más, me da más. Entonces, miren, como yo tengo menor que 0, es decir, negativo, yo me fijo en el negativo. Recordar que aquí tengo prácticamente, aquí tengo varios intervalos. El primero de menos infinito a menos 2, el segundo de menos 2 a 0, y el tercero de 1, perdón, el segundo de menos 2 a 1, y el tercero de 1 a más infinito. Y como yo necesito el negativo, y yo necesito intervalo de menos 2 a 1. Entonces bien, pero antes de continuar, recuerden, yo estoy aquí, intervalo de
de 0 cerrado a 2 abierto. Yo debo intersecar estos dos de aquí para que me den solo un conjunto. Estoy intersecando porque necesito ver en este intervalo dónde se cumpliría lo que tengo. Entonces, bien, voy a intersecar entonces, al final intersecaré. Pongámosle en otra hojita. Debo intersecar los 2 con -2 a 1. Entonces, miren chicos, esto es como tener una sola, digamos, esta sería como tener un ejercicio. Esto sería como tener un ejercicio. Y este ejercicio me pide que vea la respuesta en este intervalo. Entonces, yo ya saqué la solución y ahora me faltaría ver la respuesta en ese intervalo. Por eso hago la intersección. Entonces, bien, es como tener un mini ejercicio aquí que me pide que determine esta solución en este intervalo. Y una vez que ya determine la solución, solo me falta intersecar con el intervalo que se me dio. Entonces, como les decía, esto le pueden hacer al ojo. Yo les voy a seguir graficando un poco más para que le puedan ver. Entonces, recordar, con verde, voy a graficar este de aquí. Primero pongamos los números 0, 2, 1 menos 2. Entonces, bien. El primero que está en verde vendría desde aquí, cerrado, acá, abierto. Y el segundo, voy a poner en tomate, viene abierto desde -2 y abierto a 1. Entonces, bien, todo esto es lo que quiero. Todo esto es lo que tengo. Y todo esto es lo que tengo del otro intervalo. Entonces, nuevamente veo dónde se chocan. Se chocan aquí. Veo que se terminan chocando de 0 a 1. Que vendría a ser de 0 cerrado a 1. Donde se chocan mis intervalos. Entonces, bien, aquí veamos si le puse mi ecuación se cumple en. Supongamos que aquí va a ser la solución 1. De aquí. Y mi solución 2 va a ser 0 cerrado a 1. Entonces, bien, lo que tengo aquí es que la ecuación 2 menos x mayor que x se cumple en intervalo de 0 cerrado a 1. Entonces solo me queda unir ambos intervalos donde se cumple. Es decir, S1 unión S2. Que vendría a ser desde menos infinito a 1, me parece que era. Desde menos infinito a 0. Unión desde 0 a 1. Entonces, bien, recordar la clase de intervalos. Vimos una unión de este tipo. Miren aquí, donde tenía dos extremos de intervalos diferentes, pero miren, ¿dónde está? Miren aquí, tenemos dos extremos que son iguales, pero
en un intervalo, ese extremo está contenido, y en el otro intervalo no, pero no importa, al hacer su unión, me quedaba así, del otro extremo al otro extremo. Entonces, siguiendo eso de ahí, aquí me va a quedar, como ven aquí, tengo los mismos extremos, pero uno está contenido y el otro no. Pero no importa, ya vimos en el ejemplo, esto me va a quedar desde menos infinito hasta uno abierto. Entonces, bien, esa sería mi solución. Pero recuerden, teníamos nuestro conjunto A. Entonces me falta intersecar mi solución con el conjunto A. Entonces tengo que solución total va a ser igual. Le pongo mi solución. Solución intersecado con, es decir, desde menos infinito a 1 abierto, intersecado con de menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. Entonces no sé si ya le ven. Voy a graficar otra vez por si acaso. De menos infinito, infinito y un 1. Entonces este de aquí, el primero, va de 1 abierto a menos infinito. Y este de acá, el segundo, va de menos infinito a 1 abierto. Y de 1 abierto a más infinito. Entonces, nuevamente viendo dónde se cruzan ambos, yo veo que se cruzan de menos infinito a 1 abierto. Entonces, bien, esto de aquí vendría a ser mi solución total, vendría a ser de menos infinito a 1 abierto. Porque ahí es donde se cruzan. Cuando una vez más, esta parte de aquí es donde se cruzan. Desde menos infinito a 1 abierto. Y miren, de esta forma, ya he determinado la solución para la inecuación. Como ven, sí estuvo un poco complicado, pero nuevamente partimos viendo dónde la respuesta podría existir. Mi conjunto A. Mi conjunto A fue que, bueno, me salió que es el conjunto desde menos infinito abierto. Ah, me confundí de conjunto, perdón. El anterior era este conjunto de aquí. No sé por qué hacer la intersección le puse este de aquí. No importa, no se preocupen. Confundí con el intervalo anterior. Entonces aquí yo tenía esto de aquí. Este era mi conjunto A. El momento de graficar entonces me queda diferente. Entonces el rojo va desde menos infinito a 1 abierto. Y el que está en tomate, 2. Bien, el que está en tomate va desde menos infinito hasta 2 cerrado. Entonces miren otra vez lo que tengo aquí. Es donde se cruzan.
ambos intervalos. Entonces, ambos intervalos se cruzan desde menos de infinito hasta 1. Y de igual forma, la solución total me salió desde menos infinito a 1. Entonces, bien, nuevamente recordando lo que hicimos, fue primero ver en qué valores podría estar la respuesta, partiendo de que lo que está dentro de mi raíz debe ser mayor o igual que 0. Ya deduje cuál es el conjunto, me salió que A va a ser igual a menos infinito a 2, cerrado. Y bien, aquí tenía que hacer un análisis porque no podía elevar al cuadrado así nomás. Tenía que ver prácticamente el signo de x. Entonces, viendo este caso, lo que hice fue ver dónde lo que tenía dentro de la raíz, mejor dicho, donde mi raíz es positiva. Deduje que mi raíz es positiva en x menor que 2. Y ahora deduje en casos. Mi raíz siempre va a ser positiva en x menor que 2. Es decir, de menos infinito a 2 abierto. Y ahora para mi x iba a ser negativo de menos infinito a 0. Y mi x iba a ser positivo a 0 desde 0 cerrado a 2. Entonces prácticamente dividí el primer conjunto que saqué en 2. Y fui analizando. En el primer conjunto, de menos infinito a 0 abierto, me salió que mi ecuación siempre se cumple. Y en el segundo conjunto de 0 abierto a 2, tuve que hacer el análisis. Ahora sí pude elevar al cuadrado ambos lados. Y luego me salió algo cuadrático que lo pude descomponer en factores para luego realizar la tablita de puntos críticos. Y a partir de la tablita de puntos críticos pude determinar otra solución, otro intervalo, donde mi ecuación se cumple. Y luego uní ambos intervalos donde mi ecuación se cumple y lo intersequé con el conjunto A, que son los valores que podría tomar mi solución. Y al intersecar, me salió lo final, que es el conjunto solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es un poco difícil, pero con práctica ya verán que no es tan complicado. Entonces, ¿tienen preguntas en general de toda la clase? ¿Sí? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, mañana vamos a seguir con valor absoluto. Veremos unas ecuaciones e inecuaciones de valor absoluto y con eso concluiríamos el curso vacacional. Entonces, bien, como les dije, solo vamos a llegar hasta este tema de inecuaciones. Y mañana veremos valor absoluto, haremos ejercicios con eso. Y así acabaremos el curso. Les agradezco mucho por la asistencia de hoy. Gracias.